Hablamos ahora del rifirrafe que hay entre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el presidente de la República, porque en las últimas 48 horas, durante el fin de semana, se han dicho de todo. El presidente le dijo al fiscal que era un sedicioso y que desde la fiscalía preparaban órdenes de captura contra integrantes de su gobierno. El fiscal le respondió al presidente, le dice que no es ningún sedicioso y que lo que pasa es que el presidente tiene miedo porque, entre otras cosas, la vicefiscal tiene muy adelantada la investigación contra su hijo Nicolás Petro. Incluso sugirió en una entrevista a nuestros compañeros de Blue Radio, dijo el fiscal, que el presidente le había sugerido sacar del cargo a la vicefiscal Mancera. Esta es la historia. Un nuevo round entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se dio este fin de semana, cuando el mandatario desde Quibdó, en la última jornada de gobierno con el pueblo, acusó al jefe del ente acusador de violar la Constitución. Porque así es la vida. Ahora nos quieren echar otra vez. Lo advierto. El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes. Las declaraciones del presidente empezaron a subir de tono cuando acusó al fiscal Barbosa de sedición. Porque me está investigando a mí. Y a mí me importa un comino que me investiguen. Lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Te lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición. Porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan. La reacción del fiscal no se hizo esperar. Me parece que son absurdas. Y son absurdas porque lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación es adelantar sus competencias y sus funciones conforme a la Constitución y la ley. Me parece que es una amenaza contra mí, contra la rama judicial del Poder Público, contra la Fiscalía General de la Nación. Y lo que hace el presidente de la República es de nuevo crear una cortina de humo producto de la cantidad de problemas que tiene. Es una persona que perdió la gobernabilidad del país. Es una persona que perdió el control de la seguridad del territorio nacional. El fiscal aseguró que lo dicho por el presidente Petro se debe a que tiene temor por las investigaciones que se adelantan contra su hijo Nicolás. Es una persona que está angustiado por la investigación avanzada contra su hijo por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por servidor público. Es una persona que está angustiado porque no pudo favorecer al narcotráfico cuando me envió el levantamiento de órdenes de captura de extraditables sin fundamento jurídico, como se lo denuncia al país. Es una persona que está desesperado porque no pudo legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Entonces, ante eso, pues me parece que es un absurdo lo que ha dicho, desdice de su condición de presidente de la República y arremete contra la rama judicial, contra el fiscal, contra la fiscalía, y contra la institucionalidad colombiana. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió en defensa del presidente. Aseguró que este nuevo enfrentamiento es una mala despedida del fiscal. El señor presidente ha sido respetuoso en sus trinos. Él es un hombre de carácter, dice lo que piensa. El señor fiscal está de salida y de una manera interesante viene dando declaraciones diarias. Me parece que es una mala despedida. Barbosa calificó las afirmaciones del presidente como una estrategia para desviar la atención sobre los escándalos que rodean a su gobierno y negó que la Fiscalía beneficia a narcotraficantes, pues asegura que en su gestión fueron desmanteladas 2.000 organizaciones mafiosas y les incautaron más de 30 billones de pesos. Y en medio de este contexto se conoció que al parecer, y por eso están investigando, FECODE, el sindicato de los maestros, le habría girado 500 millones de pesos a la campaña de Petro. FECODE dice otra cosa, Paula. La verdad es que esta historia está un poquito compleja de entender, porque aquí hay un acta versus una escritura, donde una lo que dice es que esa donación
habría sido para la campaña presidencial. La otra lo que dice es que esa donación fue para el partido Colombia Humana. Ahora, cuando se le pregunta un poco más a fondo qué pasó con ese dinero y en qué lo invirtieron o en qué lo gastaron, dice el señor Eduardo Noriega, que es uno de los voceros de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, que lo gastaron en una auditoría de escrutinio y que ese gasto correspondería, en estricto sentido, dice él, al fin de una campaña presidencial. El pasado 22 de enero, la Fiscalía visitó la sede de FECODE en Bogotá para pedir documentación que soportara un millonario aporte por 500 millones de pesos que habría hecho la organización a la campaña Petro Presidente en mayo del 2022. Después de la visita, FECODE rechazó la diligencia a través de un comunicado. FECODE rechaza el procedimiento adelantado por funcionarios de la Fiscalía General, que en la práctica fue un allanamiento, así como la conducta intimidatoria contra una decisión institucional de nuestra organización sindical que cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley electoral. El presidente Petro también rechazó la visita. Desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy. Allanamiento de una organización de trabajadores, buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia. No estamos ante cualquier cosa. FECODE aseguró que puso a disposición de los funcionarios la documentación que acredita que la contribución efectuada al movimiento político Colombia Humana en mayo de 2022 cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Sin embargo, la unidad investigativa de El Tiempo reveló este documento en el que FECODE afirma que el Comité Ejecutivo de la Federación se reunió el 3 de mayo de 2022 y aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026. El día 24 de mayo de ese año se giró un cheque por la suma de 500 millones de pesos a nombre del señor Dagoberto Quiroga, representante del movimiento político Colombia Humana. También se conoció una escritura con fecha de septiembre del 2022 en la que FECODE hace una declaración ante una notaría en Bogotá aclarando que dichos dineros se donaron a Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Esta escritura pública hace que haya versiones encontradas. Por un lado, actas oficiales de FECODE comprueban una donación a la campaña, mientras que una escritura lo niega. Por esta razón, los documentos están bajo la lupa de la Fiscalía y la investigación sigue en curso. Miren, estas dos informaciones tienen muchas aristas. Yo supongo que ustedes van a hablar del tema FECODE, pero hay una que yo les quiero proponer. Miren en las imágenes que les acabamos de mostrar, si quieren repasarlas, cuando el presidente dice, allanaron a FECODE porque quieren sacar al presidente del cargo. Miren a quién le está hablando el presidente, a personas muy humildes en el Chocó. Miren cuando el presidente está diciendo lo otro, que es que el fiscal está armando procesos para meter presos. El fiscal no puede meter preso a nadie porque él solamente acusa. A algunos de ustedes, ¿a quiénes son ustedes? ¿A los ministros o a las personas de Chocó, personas muy humildes que están viendo? Ojo, que ese mensaje es muy poderoso, muy fuerte, porque además quien lo dice es el presidente de la República. No, y cuando ya habla de sedición, digamos que este es un término ya bastante fuerte. Al fiscal. Claro, al fiscal, y que además toda esta tensión institucional esté pasando justo cuando también está en la mitad de la elección de la próxima fiscal, pues si esta terna es la que avance, desde ahí se escoge esa nueva fiscal, pues también todo es delicado. La verdad es que esta es una tensión que viene creciendo desde hace mucho tiempo y que quizá alcanzó un punto muy álgido del cual no hubo retorno. Ustedes se acuerdan cuando el presidente Petro dijo es que yo soy el jefe del fiscal. Sí. Desde ese día ahí no hubo un punto de retorno. Y hay un tema, lo de FECODE, Mauricio. ¿Qué hace un sindicato dándole plata a una campaña presidencial? Pues está prohibido, eso no se puede. Está prohibido, pero ellos dicen que no, que fue al Colombia Humano, pues lo mismo, ¿o no? Sí, evidentemente está prohibido y por eso la inconsistencia entre el acta de la reunión de FECODE que dice que los 500 millones de pesos van para la campaña de Gustavo Petro y después una escritura que dice que no fueron a la campaña de Gustavo Petro, sino que fueron a Colombia Humana y vaya uno a saber si de la Colombia Humana indirectamente a la campaña de Gustavo Petro. Pero vamos a devolvernos un pasito porque creo que aquí hay que
visualizar esto en el contexto de lo que ha sucedido en los últimos días. Si ustedes recuerdan, en los últimos días el presidente ha dicho en su gira por el Pacífico la semana pasada que le están suspendiendo a sus funcionarios, que le suspendieron al canciller, entonces que la Cancillería no puede hacer una cosa o la otra porque le están suspendiendo al canciller, que le suspendieron al director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, porque entonces de esa manera no puede atender el fenómeno del Niño. Ahora dice que el fiscal está dedicado a ser sedicioso, es decir, alguien que está conspirando de manera violenta contra las instituciones. Pues la violencia no se la hemos visto, ni colectivamente tampoco. El fiscal no es tanto de mi devoción, creo que hace más política que la que debía hacer un fiscal, pero vamos a concentrarnos en los casos que más le están doliendo al actual gobierno. El gobierno, el presidente, con esta andanada contra el fiscal, está haciendo más o menos lo que estaba haciendo con la Contraloría y la Procuraduría la semana pasada, y es deslegitimar las investigaciones y las decisiones de cada uno de estos organismos de control. Y al deslegitimarlos, no solamente va erosionando la capacidad de que esas investigaciones lleguen a un término en el que la población las vaya a aceptar, sino que además se pone el presidente en la posición que mejor sabe manejar políticamente, y es la de perseguido, la de víctima. Cuando el presidente se considera víctima o perseguido es cuando saca esa casta, para otros dirán que es un talante insoportable, pero bueno, saca una casta de defenderse, de decir que lo están atacando, de mover a la gente y bueno, como dice Giovanni, hablarle a un auditorio y decirle, vienen por ustedes para llevarlos a la cárcel, por algunos de ustedes, y está haciendo sedición. Al presidente le duelen tres posibilidades que se le vengan encima. La investigación de Nicolás Petro, que ya entra a juicio entre abril y mayo, entra a hacer juicio porque ya la Fiscalía acusó. En segundo lugar, la Fiscalía involucrada en investigación a Laura Sarabia, lo hemos registrado en este noticiero igualmente. Y en tercer lugar, este caso de FECODE, que lo hemos dicho, FECODE como persona jurídica no puede aportar a una campaña. La decisión de aportar a la campaña se convirtió aparentemente en la decisión de dárselo a la Colombia Humana, darle ese aporte de 500 millones de pesos a la Colombia Humana. Son muchas las patas por las cuales la Fiscalía está en este momento rondando al presidente Nicolás Petro, Laura Sarabia, FECODE, topes de campaña, etcétera, etcétera, y el presidente, como es su talante, convierte esos riesgos en algo para victimizarse y decir, aquí nos están tratando de hacer golpe blando. Habrá que ver cómo sigue avanzando este proceso. Bien, y seguimos. La Procuraduría cuestionó los gastos y los viajes de la primera dama de Verónica Alcocer, que son pagados por la Nación. En un concepto de 19 páginas, la Procuraduría solicita que se anule el decreto en donde se designó a la primera dama como embajadora en misión especial. En un concepto de 19 páginas, el ente de control consideró que los viajes de Alcocer y su comitiva son irregulares, ya que no existe norma legal que le otorgue la calidad de funcionaria pública para recibir viáticos. El tribunal debería considerar viable declarar la nulidad del decreto 0035 del 12 de enero de 2023, por medio del cual el señor presidente de la República comisionó a la señora Verónica del Socorro Alcocer García como embajadora en misión especial entre el 13 y 14 de enero de 2023 a la ciudad de Roma, en Italia. La demanda interpuesta por el ciudadano Harold Edward Súa Montaña argumenta que los viajes de Verónica Alcocer violan el artículo 126 de la Constitución. El artículo 126 de la Constitución preceptúa textualmente que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, 1º civil o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. El presidente Gustavo Petro nombró a su esposa como embajadora en la misión especial el 12 de enero del 2023 con el decreto 0035. La primera dama del 13 al 14 de enero asistió como embajadora a la misión especial a la audiencia con su santidad el Papa Francisco. Con este antecedente y bajo los parámetros de la ley, la Procuraduría consideró que el decreto es inconstitucional. La señora Verónica del Socorro Alcocer García no es servidora pública ni se le asignó tal calidad. Por lo tanto, no podrá ser destinataria ni de comisiones ni de viáticos regulados por los servidores públicos a quienes se dirige la normatividad invocada en el decreto cuestionado.
La decisión de la Procuraduría se da tras estudiar la demanda en el proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que evalúa acabar los costos de los viajes de Alcocer y su comitiva. Hasta el momento, el tribunal aún no ha emitido una decisión sobre la demanda. Noticia internacional de grueso calibre. Un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande Group. Ese grupo tiene una deuda millonaria que puede poner en crisis a la gran economía china. Muchos se preguntan qué coletazo puede tener sobre Estados Unidos y por ende América Latina y el resto del mundo en momentos en los cuales el mundo tiene dos guerras grandes, la de Rusia, lo que sucede en Israel y lo que puede gestarse incluso en Oriente Medio. Aquí está el informe. La orden la dio un tribunal de Hong Kong. El gigante inmobiliario Evergrande Group tendrá que ser liquidado y los efectos de esta decisión no solo golpearán a China, sino que el mundo entero lo sentirá. Los analistas sostienen que el colapso de Evergrande se puede considerar como la mayor crisis que ha afectado el crecimiento económico de China. Sus pasivos superan los 300.000 millones de dólares y el valor actual de la compañía apenas llega a 275 millones. Como sabemos, esta crisis que viene desde el año 2021 ha implicado no solamente la pérdida de un montón de compradores que vieron cómo esta constructora no construyó cerca de 1,5 millones de viviendas, muchas de las cuales ya se vieron incrementadas en sus precios versus los precios contratados. El gran problema que se produce en el mercado con la caída de una empresa como Evergrande es el denominado efecto dominó, que se produce en las bolsas del mundo. Algo de esperar cuando China tiene problemas. Las compañías que primero sufrirán el impacto son las que están ligadas al mercado asiático. La crisis de Evergrande es una crisis diferente a las que estamos acostumbrados en Occidente, ya que el gobierno chino interviene de manera proactiva para moderar mucho el impacto que tendría la quiebra de la entidad en su economía. Un trabajo publicado el año anterior por King's College de Londres señala que la crisis de la deuda de Evergrande también podría dar lugar a la acumulación de vulnerabilidades en los sectores inmobiliario, bancario y financiero no bancario, que además de afectar a China, se puede extender a los mercados de capital internacionales. Sin embargo, algunos análisis indican que el país asiático se venía preparando para esta crisis. Todo este problema se inició luego de que el sector externo comenzara a tener dificultades y se acudió al sector inmobiliario para superarlas, llegando a 2 décadas de burbuja inmobiliaria, y la vivienda se convirtió en el motor de la economía. Esa crisis aún no termina y nadie se atreve a asegurar hasta dónde irán las consecuencias. Es el motivo que explica el por qué la economía china en los últimos años ha crecido cada vez menos. Adicionalmente, el por qué su mercado de acciones ha caído más de un 33% en contraste con las subidas que han presentado los mercados accionarios en Estados Unidos. Y por último, también ha impactado la demanda de insumos como lo es el hierro y el acero, y afectando sobre todo a las economías que son productoras de este tipo de commodities. Sus activos están valorados en 240.000 millones de dólares y deberán ser liquidados para pagar las deudas a sus acreedores. El temor que hay es que al iniciar ese proceso los precios bajen, lo que agravaría aún más la situación del mercado inmobiliario en China y en toda su economía. Si bien en Hong Kong es donde muchas empresas de China consiguen capital, los activos que pudieran ser embargados están dentro del territorio continental de China y ahí la legislación no es tan clara si eventualmente los mercados internacionales pueden llegar a congelar activos en esas jurisdicciones. Una vez emitida la orden de liquidación, se nombrará un liquidador provisional y luego uno oficial para que asuman el control y preparen la venta de esos activos. Estos liquidadores podrían optar por un nuevo plan de reestructuración de la deuda o incluso buscar uno o varios inversionistas. Una tarea muy difícil. Muchas veces cuando uno oye estas noticias internacionales de la China, de Oriente, sobre la economía, uno dice eso como que no tiene mucho que ver conmigo y tiende como a cerrar los oídos mientras pasa la noticia. Ojo al monto de las deudas de Evergrande, 300.000 millones de dólares, inmenso. Esto hasta para una economía como la economía china puede generar efecto dominó y eso es lo que nos llama la atención. 3 claves para entender esto. La primera, ¿por qué se origina? Lo dijo Ismael en la nota, burbuja inmobiliaria. Una burbuja en cualquier sector se da cuando se le meten muchos recursos y ahí se mete algún avivato, los precios de los activos empiezan a ser mucho más costosos que lo que verdaderamente son y llega un momento en que ¡pum!, se desinfla la burbuja. Segundo punto, los avivatos, en este caso Evergrande.
¿Qué es este Evergrande? Es un promotor inmobiliario que funciona esencialmente como una pirámide. Eso es lo que ha quedado demostrado. Es decir, recoge plata del público para construirle sus casas, con eso está pagando casas que deberían haberse financiado antes y que ya pagó a otras personas, y sigue buscando más recursos para poder seguir pagando las casas, y los que entran de últimos no tienen ni la casa porque no se la han construido, ni recursos porque ya la usaron para otros propósitos, y alguno por ahí se floreó toda la plata. Evergrande en este contexto nos lleva al tercer punto, y es: ¿esto se puede contagiar, sí o no? Ustedes veían a nuestros analistas haciendo la disección. Lo que compete con Hong Kong, Evergrande en Hong Kong, tiene unos activos que va a tener que liquidar, a ver a qué gente le paga. Pagarle a los que les dieron la plata, pagarle a los proveedores, pagarle a los bancos, pero el grueso de los activos están en China continental. Y ustedes saben que la tensión entre Hong Kong y China continental es política, pero también jurídica. Y no se sabe hasta dónde la quiebra de Evergrande en Hong Kong va a ser respaldada por activos de Evergrande en la China continental. Y la pregunta final: ¿el gobierno saldrá al rescate? Acuérdense ustedes lo que nos dijo Ismael en la nota. China hace mucho tiempo no depende del comercio exterior, sino que depende del sector inmobiliario y del gasto de la gente. 75% de los chinos tienen casa propia. Bueno, bájenle unos porcentajes, unos punticos después de esta crisis de Evergrande. Eso quiere decir que este problema es monumental en la China. Varias preguntas, veremos las respuestas.